Gerard Croiset. Cuando Pat McAdam, adolescente escocesa, desapareció después de hacer autostop, al día siguiente a una fiesta nocturna celebrada en Glasgow el 19 de febrero de 1967, Gerard Croiset, que se hallaba a cientos de millas de distancia, en Holanda, tuvo una visión clarividente del lugar donde probablemente había encontrado su fin. El cuerpo de la muchacha no fue encontrado nunca, y nunca quedó establecido su destino, pero la descripción de Croiset fue tan exacta que los investigadores pudieron encontrar enseguida el lugar que había descrito. Era un hombre escuchado con respeto, pues había sido considerado durante muchos años como uno de los mejores detectives metapsíquicos del mundo. Pat, de 17 años, y su amiga, Hazel Campbell, subieron a un camión en la carretera de Londres en las afueras de Glasgow. El conductor les dijo que se dirigía al sur, hacia Hull, y que podía dejarlas en algún lugar cercano a aquel donde vivían. Pat McAdam conversó con él mientras su amiga dormitaba. Se detuvieron para comer algo en un café de camioneros. Encontraron muy simpático a aquel hombre y cuando éste salió de la carretera principal, creyeron que iba a dar un rodeo para llevarlas hasta sus casas. Hazel se apeó en el centro de Annan. Se despidió suponiendo que Pat sería dejada en Dumfries, pero ésta nunca llegó a casa. No volvió a ser vista. El conductor del camión fue descubierto por la policía después de una búsqueda de 3 semanas. Juró que había dejado a Pat McAdam en las afueras de Dumfries y que no había vuelto a saber de ella. La policía realizó una intensa búsqueda de la joven, pero sin resultado. 3 años más tarde, Frank Ryan, periodista de Dumfries, que había observado el caso desde el principio, se encontraba en Holanda y decidió ponerse en contacto con Croiset. Le mostró un cartel de la policía con un retrato de la muchacha desaparecida. Croiset lo miró durante largo rato y después dijo que veía un lugar donde había unos abetos y 3 raíces descubiertas en la orilla de un río. Cerca de allí, dijo, había un puente plano sobre el río con barandas grises y tubulares. Estaba al pie de una colina en la zona norte de Annan. Al otro lado del puente había una casa de campo con unos rótulos anunciadores en uno de sus lados y una valla blanca y desconchada. Croiset lo dibujó en una hoja grande de papel que dio a Ryan. El periodista la llevó a Escocia y con un colega fue en busca del lugar. Croiset parecía haber descrito el puente de Williamnut, cerca del pueblo de Dalton, donde la búsqueda de la policía había sido intensa. Los lugareños habían dicho que habían visto un enorme camión articulado cerca de allí, parecido al que había transportado a las muchachas. Pero el escenario no se parecía en absoluto al dibujado por el holandés. Siguieron adelante, y al llegar a Middleshaw, en el borde del bosque de Birkshaw, se quedaron petrificados. El lugar era exactamente igual al que había visto Croiset cuando estaba sentado a su mesa en Utrecht. Croiset pidió algo que hubiese pertenecido a la muchacha desaparecida y Ryan se hizo con su Biblia. Al tomarla, Croiset dijo tristemente: «Está muerta», e insistió en que estaba enterrada u oculta en el lugar que él había visto, entre una maraña de raíces en la orilla del río. Le preguntaron si podía dar más detalles. Concentró su atención en un mapa detallado y después habló de un edificio llamado Broom Cottage, donde dijo que encontrarían un coche destrozado y una carretilla apoyada contra él. El puente de la primera visión de Croiset cruzaba el río llamado Water of Milk, al oeste de Middleshaw, y el coche de la segunda visión estaba, dijo, un poco más abajo. Solo mencionó esto para señalar la zona con más exactitud. Cuando Ryan y un pequeño grupo de amigos buscaron la casa de campo, la encontraron sin dificultad. Pero se preguntaron cómo podía haber sabido Croiset que había un viejo y arruinado Ford
con una carretilla apoyada en su parte de atrás, en este lugar exacto si nunca había estado en Escocia. El holandés dijo que tenía una imagen mental de Pat McAdam dando su último paseo con un hombre por la orilla del río, en un lugar donde habían sido talados algunos árboles. Más tarde completó su relato diciendo que la joven había sido muerta a golpes con una pesada llave inglesa. Crozet finalmente viajó a Escocia, visitó los lugares que había visto mediante su clarividencia y declaró que estaba ahora completamente convencido de que el cuerpo había sido arrojado al Water of Milk, retenido durante un tiempo por unas raíces enmarañadas y después arrastrado hasta el mar. El río que desembocaba en el Solway Firth solía experimentar rápidas crecidas. El destino de Pat McAdam no fue nunca establecido definitivamente, pero 10 años más tarde el conductor del camión, Thomas Young, fue detenido y acusado de violación y asesinato de otra persona y condenado a cadena perpetua. Se jactó de haber realizado el acto sexual con más de 200 mujeres en la cabina de su camión. Cientos de casos fueron investigados por Crozet y archivados en la Universidad de Utrecht. En este país intervino también en la búsqueda de Mrs. Muriel Mackay, esposa de un famoso periodista de Fleet Street, secuestrada en 1969. Unos parientes que tenían noticia de los trabajos de Crozet solicitaron sus servicios. Aunque pudo decirles que había estado algún tiempo encerrada en una choza de las marismas de Hackney, nunca fue encontrada. Crozet era un personaje chocante, de duras facciones y encrespada mata de pelo. Nacido en 1909, hijo de un actor, había tenido una infancia triste, casi siempre al cuidado de unos padres adoptivos. Sus capacidades paranormales empezaron a manifestarse cuando tenía solamente 6 años. Dijo a uno de sus maestros que sabía que había pasado el día fuera para ver a una joven rubia que llevaba una rosa roja. Efectivamente, el maestro había pedido un día de licencia para prometerse con su novia. La vida adulta de Crozet fue tan inquieta como su infancia hasta que se casó a los 25 años y montó una tienda de comestibles con dinero que le habían dado sus suegros. Desgraciadamente, como muchos seres sensibles, no era un buen hombre de negocios, y el fracaso de esta empresa le produjo una depresión nerviosa. Continuamente se producían incidentes que le recordaban su capacidad metapsíquica. Una vez, hablando con un relojero, tomó una regla con la que el hombre había estado haciendo mediciones, e imágenes de su infancia acudieron en tropel a su mente. «Eres vidente», le dijo el relojero. Crozet tuvo un claro presentimiento de la Segunda Guerra Mundial antes de que ésta estallase. Fue encarcelado por los alemanes, primero porque su madre era judía y después porque fue sorprendido trabajando para la resistencia holandesa igual que Peter Urkos. Pero hasta que tuvo 36 años no empleó Gerald Crozet sus extraordinarias facultades para orientar y dar un significado a su vida. Una noche asistió a una conferencia sobre parapsicología en una clase de adultos, en su población natal de Enschede. El conferenciante que le causó una profunda impresión era el profesor Willem Tenaef, en la Universidad de Utrecht. Algo le impulsó a acercarse al profesor cuando éste terminó de hablar. A los pocos minutos, el doctor Tenaef se dio cuenta de que Crozet no era un hombre ordinario y le pidió que le visitase en su laboratorio de parapsicología de la universidad. Crozet se ofreció para ser investigado y entonces empezó una colaboración entre los dos hombres que hizo de Crozet el vidente más célebre de Europa. Tenaef realizaba experimentos científicos con otros 47 sujetos con facultades metapsíquicas y de sensibilidad paranormal, pero Crozet era indudablemente el número 1. Empezó a trabajar con la policía, pues, como observa Colin Wilson en su libro The Psychic Detectives. La actitud de la policía para con los sujetos de su clase es en Holanda mucho menos parcial que en Inglaterra o Estados Unidos. Los detectives holandeses se dirigían con frecuencia al profesor para ver si alguno de sus videntes podía proporcionar alguna clave en los casos difíciles. Como Crozet era su sujeto más destacado, fue considerado también como el principal detective paranormal de Holanda.
Siendo ahora padre de 5 hijos, Croisset se mostraba especialmente sensible cuando se trataba de niños desaparecidos. La policía le pidió ayuda en media docena de países para buscar adultos y niños que habían desaparecido. Resultó que en los casos de desaparición accidental sin intervención de delincuentes tenía un 80% de aciertos. Sin embargo, confesó que cuando se trataba de asesinatos, muchas veces no podía señalar al criminal, aunque solía dar claves valiosas a través de su clarividencia e incluso reproducir el escenario del crimen, como en el caso de Pat McAdam. En diciembre de 1959 se registró un suceso que demostró que sus poderes parapsicológicos podían actuar a enorme distancia. El profesor Walter Sandelius, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, estaba desesperado a causa de Carol, su hija de 24 años. Esta había desaparecido de un hospital de Kansas donde estaba recibiendo tratamiento y hacía 8 semanas que nada se sabía de ella. El doctor Sandelius había dejado y leído cosas acerca de Croisset y telefonió al profesor Tenaeff en Utrecht. Estaba dispuesto, dijo, a hacer o pagar lo que fuese para encontrarla. Tenaeff le prometió que Croisset le telefoneara al día siguiente. Sentado en un despacho de la universidad, Croisset dijo al profesor de Kansas desde miles de millas de distancia: «Veo a su hija corriendo por un extenso prado y después cruzando un viaducto. Ahora la veo en un lugar donde hay almacenes y cerca de ellos una gran extensión de agua con desembarcaderos y muchas pequeñas embarcaciones. La veo subida en un camión y en un gran coche rojo». Sandelius le interrumpió: «Sí, pero ¿está viva?». Y Croisset respondió: «Sí, está viva, no se preocupe. Sabrá algo definitivo dentro de 6 días». El 6º día, según lo convenido, el profesor Sandelius bajó a las 8 de la mañana a hacer una llamada telefónica a Utrecht. Miró hacia la sala de espera y se quedó pasmado al ver a su hija sentada en un sofá. Más tarde ella le confirmó que el detective holandés había visto sus movimientos con asombrosa exactitud. A pesar de años de investigación, Croisset nunca supo realmente cómo funcionaban sus poderes paranormales. Una vez dijo que veía una especie de polvo fino, que primero se agrupaba en puntos y después en líneas. De estas líneas salían formas y escenarios, primero en 2 dimensiones y después en 3. Casi siempre veía las cosas en blanco y negro, pero curiosamente, si había algún cadáver, aparecía en color. Aunque su fama nació de sus trabajos como detective metapsíquico, Croisset dedicó la mayor parte de su vida a la curación. Rehusó el pago de sus trabajos, diciendo que la única recompensa que pedía era que un relato de cada caso fuese guardado en los archivos del profesor Tenaeff. Croisset murió el 20 de julio de 1980, pero los archivos de la Universidad de Utrecht son adecuado memorial de un hombre que ofreció sus poderes parapsicológicos para ayudar a los demás.